Muy buenos días a todos. A toda la comunidad universitaria les doy precisamente la más cordial bienvenida, alumnos, maestros, directivos. El día de hoy tenemos el gran placer de contar o de poder contar con la distinguida presencia del maestro Gustavo Pérez, del artista Gustavo Pérez, quien en compañía con el maestro Luis Equigua nos compartirán más de 40 años de experiencias profesionales. Me permito ceder la palabra a la maestra Marina para que nos pueda hacer un recorrido histórico de la obra y vida del maestro. La posibilidad de expresión solo pudo encontrarse en el taller de cerámica. Uno de nuestros invitados ha dedicado más de 40 años de su vida a la producción de arte en cerámica, que ha sido un camino de búsqueda, un camino expresivo y nada sencillo, que ha valido la pena aun cuando no ha sido fácil, pero sí muy satisfactorio. El reconocido ceramista Gustavo Pérez ingresó a los estudios profesionales de Ingeniería, Matemáticas y Filosofía en la UNAM, pero fue el taller de cerámica de la Escuela de Diseño y Artesanías de la Ciudadela donde se encontró con el barro y desde entonces se ha dedicado por completo a él. La cerámica, dice Gustavo Pérez, ha sido y es el centro de su vida. Investigar sobre el barro como material de producción le ha permitido revelar cada vez más sus posibilidades y con ello poder transitar en una búsqueda constante sobre algo nuevo para reconciliarlo con lo ya hecho. En esta trayectoria, el arte en cerámica que produce ha sido reconocida nacional e internacionalmente y se ha expuesto en diversos museos nacionales y extranjeros, entre los que destacan países como Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Japón y nuestro país. Por otra parte, también nos comparte su experiencia el maestro en diseño industrial Luis Equigua Zamora, quien ha sido docente invitado de nuestra universidad desde hace varios años y quien imparte materias diversas en diseño de productos. Es profesor investigador en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM y su línea de investigación es la evolución y prospectiva de los objetos, con la cual se funda el seminario y el laboratorio del Reino Objeto. Licenciado y maestro en diseño industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente cursa el doctorado en artes y diseño por la Escuela de Artes Plásticas. Interesado siempre en incentivar el trabajo colaborativo e interdisciplinario, desarrolla el proyecto doctoral El futuro de la interdisciplina en el aprendizaje orientado a proyectos. Agradecemos la presencia del maestro y ceramista Gustavo Pérez, así como del maestro Luis Equigua, y a continuación le cedemos el micrófono. Buenos días. La idea que tuve, porque yo pienso que fue una iniciativa mía originalmente, la de proponerle a mi amigo Luis Equigua, a quien me encontré en Facebook después de muchísimos años de no vernos, fue sabiendo que él venía a Jalapa, fue el que podía ser interesante y enriquecedor para ustedes, los estudiantes de esta universidad, el conocer estas diferencias que puede haber entre nuestras posiciones respecto al diseño. Yo soy un ceramista, eso lo saben ustedes. Mi trabajo es reconocido como un trabajo artístico, pero hay una cosa que a mí me parece imposible de separar y es el diseño de la creación. Las fronteras en lo creativo son muy vagas y en muchas ocasiones se puede pensar en la imposibilidad de decidir dónde termina el diseño y dónde empieza la expresión del alma, por decirlo de alguna manera. Vaya, la realidad de una expresión formal es algo que en muchísimos sentidos exige eso que ustedes estudian y que es el diseño.
En aquellos años, hace 40 años, cuando nos conocimos en la Escuela de Diseño y Artesanías, fue algo muy interesante y es lo que me pareció que da un pie de manera muy rica a este encuentro de hoy, porque teníamos posiciones distintas, porque eso es algo muy importante que podemos recordar, Luis. Tuvimos una amistad natural contigo y con tu hermano Miguel, que también estaba en ese momento en la EDA. Hubo un diálogo que no lo hubo con muchísimos otros alumnos. Nosotros pudimos intercambiar cosas, teníamos este origen universitario, probablemente, intereses culturales, no sé, interés por el cine, por el arte en general, por la literatura. Podíamos dialogar y había en nuestro diálogo como una cuestión clave que era: ¿qué estamos haciendo en esta escuela de diseño y artesanías tú y yo? Y no estábamos haciendo lo mismo. Eso es lo que era muy interesante. Entonces yo siempre recuerdo, a lo mejor me equivoco y la memoria engaña, pero recuerdo haber cuestionado a Luis: ¿y por qué no te quedas aquí en vez de estudiar diseño en la UNAM? Aquí está el barro, ya para qué quieres más. ¿Por qué decía eso yo? Porque para mí el barro era evidentemente todo lo que me hacía falta. También es evidente que para ti esto era una aproximación, una experiencia, algo que seguramente iba a contribuir a tu enriquecimiento en términos de diseño, pero que no iba a ser el corazón de tu vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, te toca a ti. Bueno, pues sí, es bien interesante hacer esos recuerdos. Me emociona pensar en esos años, en los 70s. Yo entré a la UNAM en 1970 para estudiar arquitectura y no voy a tener empacho en hablar mal de los arquitectos. Me harté de los arquitectos, aguanté hasta el tercer semestre. Podría decir que me produjeron depresión y tardé un semestre en recuperarme, gracias a que mi papá me dijo: existe una carrera nueva que se llama diseño industrial y esa sí te va a gustar. Y sí, yo desde niño era diseñador. A lo mejor tú desde niño te gustaba el lodo. No mucho. No sé, pero yo sí hacía cosas. Yo me acuerdo pues haciendo cosas que eran de diseño. Ahora si hago la retrospectiva, pues sí, era como diseñador, ¿no? Muchos de mis juguetes yo los construía, me gustaban los materiales, compraba, armaba, y lo que me importaba es que funcionaran las cosas. Entonces cuando entré a diseño, pues sí, me recuperé de la depre, sin Prozac ni nada de eso, y empecé a entrar a los laboratorios. Nada más que diseño industrial en la UNAM nació en el sótano. Este sótano está bueno. El de nosotros era el sótano del Teatro de Arquitectura y el taller de cerámica estaba en la cola del sótano, olía a murciélago. Había goteras porque pasaba el drenaje, había un horno. El maestro era un exmodelista del Ánfora que le ponía mucho empeño. El maestro Anastasio, que era sordo. Entonces empezaba hablando muy fuerte y luego iba hablando quedito y entonces te daba sueño y entonces le decían el maestro Anestesio. Y a mí me tocó con el fundador de diseño industrial, que era Horacio Durán, y yo un día le dije a Horacio: oye, pues a mí sí me llama el lodo, la cerámica cocida, ver las formas de cerámica me gustan y veo que tiene mucho potencial, pero pues en el sótano de nosotros no vamos a llegar muy lejos. Y me dijo: no, mira, voy a hablar con Adrián Brun. Entonces ve a la EDA, te presentas con Adrián Brun. De hecho sí habló con él, llegué con Adrián, no me acuerdo ni qué día, pero debe haber sido un año, en el año de 1974 o 73. Y Adrián me llevó con el maestro Rangel, que era el maestro del taller de cerámica en la EDA, y pues empecé a ir, me compré mi cubeta, mi overol
color caqui para llenarme de lodo, no sé qué más cosas, pero teníamos unos lockers, no me acuerdo, arriba en alguna parte. Y bueno, pues allí empecé a ir a darle a amasar, a rasparte las manos porque es como lija, por lo menos la pasta que hacía el maestro Rangel con el gro la arenita, no me acuerdo qué material es, pues es como lija. Entonces tienes que hacer callo. Y bueno, ahí empezamos y pues sí, lo que puse en Face, ¿no? Torneábamos ahí juntos y empiezas a platicar y como tú lo dijiste, naturalmente empezamos una amistad. Pero en efecto, ¿por qué me llama la atención la cerámica? Porque es un material. Y como diseñador industrial, pues todos los materiales me llaman la atención porque los puedo convertir en objetos que de alguna manera tendrán alguna utilidad, ¿no? Entonces he pasado por muchos materiales y he hecho cosas de cerámica, de hecho sigo haciendo de repente cosas no directamente de cerámica, pero sobre todo en términos de cosas para la gastronomía. Luego platicaremos de eso. Sí, yo creo que hay un aspecto interesante cuando tú hablas del barro como un material, porque yo lo que tengo que decir es que para mí el barro es el material, es el único al que le he dedicado toda mi atención, todo mi interés y como están pudiendo ver, por ejemplo, en estas imágenes que les proyecto, hay un desarrollo que ha ido sucediendo a lo largo de estos 40 años, que no ha sido nada fácil, porque así como Luis sí era diseñador desde pequeño, yo no servía para la cerámica de niño, yo no jugaba con lodo mucho que digamos, y más bien me costó mucho trabajo cuando ya entré a la escuela, cuando el barro se me impuso como una pasión en la vida, como lo que yo tenía que hacer, porque eso fue el asunto, no me quedó de otra. Entonces tuve que enfrentarme a la realidad de que yo tenía que aprender a utilizarlo porque no era fácil para mí, me costó mucho trabajo, no tenía yo facilidad para el dibujo ni para el modelado. Lo que sí tenía era una certeza, y una voluntad de dedicar todo el tiempo que fuera necesario. Eso empezó ahí en la EDA, esos años de, en vez de estar en el patio donde estaba una cancha de voleibol muy atractiva, donde la EDA era un espacio libre de América, maravilloso, porque ahí circulaba alcohol, mota, todo lo que uno pudiera desear como joven, y jóvenes y chavos y chavas estábamos en la posibilidad de vivir la libertad y la complicidad absoluta de una administración. No en balde allí empezó la revolución. Por ahí. El caso es que para mí no había manera de evadir que había que estar en el torno, sobre todo fue donde yo descubrí que una de las claves de mi camino creativo, y sigue siendo una clave, es el oficio, el aprendizaje del oficio. Esa es una razón muy importante para dedicarle a un material todo el tiempo, porque hace 40 y tantos años que estoy con el barro y apenas estoy empezando a entender algunas cosas, y el camino, si al principio parecía amplísimo, con los años se ha vuelto más abierto y más rico, y las ramificaciones y posibilidades con las que me voy encontrando, sencillamente no me va a dar tiempo de realizarlas nunca, y no acabo de entender todas las características de mi material. Es algo muy, muy exigente, que es una de las cuestiones que yo me planteo cuando pienso en los diseñadores que hablan de materiales, todos. Su aproximación a cada uno de esos, madera, vidrio, cerámica, cemento, plásticos, lo que sea, pues es una aproximación particular, muy distinta que la que puede tener un artesano,
vaya, alguien que se dedica exclusivamente y que se da cuenta que no está mal dedicarse exclusivamente a algo. Creo que es una de esas cosas que a mí me interesa plantearles a ustedes jóvenes aquí como cuestión. No quiere decir que ser diseñador sea una cosa equivocada, no, quiere decir que el acercamiento a los materiales hay que tener muy claro que no va a ser posible que sea el acercamiento que tiene alguien que le dedica, que le vende su alma completamente a uno, ¿sí? Entonces es una cuestión que era de nuestras cuestiones de hace 40 años, Luis, y ahí está todavía. Es un tema que, como lo señala Gustavo, pues lo tiene que cavilar cada uno de ustedes. No sé si es arquitecto, si es diseñador industrial o gráfico, ahora en el campo de la moda, si vas a ser hipster o no vas a ser hipster. O sea, tienes que pensar muy bien si te apasiona y qué es lo que te apasiona de la cuestión. La cerámica a mí sí me tocó el alma y traté, pensé, pero finalmente como que lo que me lo tenía robado es en general los objetos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer con un material? Y sí es muy interesante esto, si un material te roba el alma como se la robó a Gustavo, vas a descubrir muchísimas cosas y vas a tener un diálogo con el material. Entonces, igual si eres arquitecto, pues a lo mejor tu diálogo es con el tubo y con el acero y con la lámina o con el concreto o con el adobe o con la madera. Y en el caso de los de moda, bueno, hay también materiales específicos. En el caso del gráfico, bueno, pues ahora el olor a computadora y a impresora de inyección. Y en diseño industrial, bueno, sigue habiendo muchos materiales. ¿Qué sucede y qué pasaría cuando te enfocas a un material? Pues pasa eso, que lo vas a conocer y lo vas a dominar y vas a poder producir cosas encantadoras, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención en el caso de la cerámica, y ese fue mi descubrimiento cuando volví a ver objetos, porque yo conocía los objetos que hacíamos en la EDA, que hacía unas cajitas delgaditas, y a mí me daba mucha envidia porque él podía tornear y hacer las cosas delgaditas, y a mí me costaba un trabajo horrible, ya que se iba haciendo delgadito y de repente pum, empezaba a hacerse bolas. Bueno, era tremendo. Pero ¿te acuerdas de la Shimada? Las Shimada, los japoneses, que resultó que un día fue a casa yo tenía una compañera japonesa en diseño, y me dice, oye, vino un ceramista, un amigo que está estudiando cerámica y reconoció tus piezas. Le digo, ¿y quién era? Pues tenían una pieza tuya. Le digo, pues es Gustavo. Entonces, bueno, hasta nos podíamos identificar por nuestras piezas, ¿no? De alguna manera ahí va la huella de cada uno de nosotros. Como estamos un poquito así en términos psicoanalíticos en libre asociación, tengo que decir que el haber venido por primera vez a Jalapa me llevó a retomar un libro que sería bueno que lo leyeran por ahí, de Jan Mukarovsky, un checoslovaco, y que habla de estética. Y yo ya había tenido contacto con Joel y con las deformaciones y con todas estas cosas que por ahí manejan algunos que están en diseño industrial cuando empiezan a dibujar. Entonces, Jan Mukarovsky habla de la estética en términos de una deformación, y luego me aparece Gustavo y yo veo su obra y cómo deforma la cerámica cuando le haces cortes y le empujas y pasan cosas que te dan una experiencia estética. Bueno, eso me hizo así como cohetes en una fiesta, ¿no? Así de, sí, bueno, interrumpo un poco, mira, esta pieza como un simple ejemplo, y todo lo que han visto, todo prácticamente lo que se ha visto, son formas torneadas, son cilindros, es a partir de un cilindro que yo hago todo. Lo que sucede es que a estos cilindros que tan tímidamente trabajábamos en la escuela y que por muchos años fueron para mí, por un lado, difícil de hacer correctamente,
pero mucho más difícil el atreverse a modificar esa forma tan limpia que entrega el torno. Miren lo que hago hoy en día, es cualquier barbaridad que se me ocurra, cualquier cosa. Es un principio creativo el que si se me ocurre algo, lo tengo que hacer. Si se me ocurre una idea, hay que probarla. ¿Hay que fracasar? Claro que hay que fracasar. Y creo que es un principio de diseño útil, el saber que este tipo de ocurrencia, de idea que se nos presente, puede ser perfectamente inútil y no servir para nada, pero es una desgracia si no la probamos. Hace falta echar a perder, hace falta ir hasta los extremos de las posibilidades que se ocurren para conocer hasta dónde se puede ir. Si no tiene uno una idea de las posibilidades, si no arriesga uno. Esta es una idea general y válida no solamente en términos de diseño, sino, creo yo, en términos de vida. El desarrollo de una carrera exige también esto, el correr el riesgo indispensable para que aparezca algo nuevo, para que aparezcan las posibilidades que si se mantiene uno en su caparazón protegido, cuidado, no va a poder ver. Hace falta abandonar la seguridad, hace falta moverse hacia un espacio distinto para poder atisbar, para poder percibir opciones que de otra manera no se van a mostrar de ningún modo. Aquí sería interesante, por ejemplo, en algunos de los grafismos que aparecen en las piezas de Gustavo, a mí me hacen pensar en la sinapsis, en tus neuronas conectándose. Entonces, si ustedes cuando están trabajando, cuando están diseñando, no se arriesgan y experimentar, si ustedes buscan la etimología de experimentar, quiere decir arriesgarse. Si no se arriesgan a fracasar, pues no aprenden cosas. Tan sencillo como eso. Y cada vez que tú fracasas, que aprendes, que sí te sale una idea bien, pues tus neuronas se van conectando y ahí están los grafismos de Gustavo, son sus millones de neuronas conectándose y que además generan esas piezas. Y además, ¿qué sucede? Que si tú sacas las ideas, y eso yo se los digo en las sesiones de aprendizaje, para no decirles clases, si tú te arriesgas a sacar las ideas, y ya en términos de CPU, pues vacías tu CPU, la memoria RAM, y entonces tu memoria te puede generar más ideas y puedes hacer que tu proyecto avance. Pero si estás en un corralito dándole vueltas a la ruedita del hámster, pues no. O si llegas temprano con el dibujo de servilleta, pues no. O sea, tendrías que haber pasado toda la noche o todo el día un buen rato experimentando. Tú hablaste de disciplina. Finalmente, cuando los rucos hablamos de disciplina, a los chavos se les hace así como… Pero pues la disciplina es eso. Si te roba el alma un material y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, empiezan a salirte cosas y tus dedos hablan y se expresan y están conectados con tus neuronas. Entonces sí es muy importante encontrar ese momento en el cual tú te puedas expresar y dejar salir las ideas y experimentar y fallar muchas veces. Sí, hay otra idea importante. El resultado de este proceso de aprendizaje o de desarrollo de ideas y del desarrollo de una creatividad es algo que sucede en silencio, que sucede en el aislamiento. Hace falta concentración y tiempo y disciplina, sí, todo eso hace falta. Lo que también hace falta y que también es una dificultad que hay que enfrentar es cuál va a ser el camino de eso que estamos produciendo, hacia dónde va, cuál es su destino. No es
para nosotros mismos que lo hacemos, ni se puede quedar en el taller para siempre. ¿Por qué? Porque no se puede entonces pensar en resolver una vida alimenticia a partir de lo que uno hace como creador. Entonces es un riesgo más que hay que correr, el de salir al mundo, el de salir a la calle, el de tocar puertas, el de buscar la atención de los demás de una manera que tiene que ser sutil, delicada, cuidadosa, porque puede ser uno un pesado al que no le haga nadie caso porque lo que está ofreciendo no vale la pena, o puede uno estar insistiendo de más, de manera inadecuada. Pero si no insiste, si no se tocan puertas, no se va a abrir, porque nadie va a venir a buscarte a tu casa, nunca, no, eso no sucede. Puede suceder a la vuelta de los años que la bola de nieve esta del conocimiento y el reconocimiento permita que sí se reciban llamadas, claro que sí, pero eso porque ya hubo muchísimos años de ir a tocar puertas difíciles en ocasiones, porque a veces la puerta la tienes que tocar en francés y tu francés no es muy bueno, o lo tienes que tocar en inglés y tu inglés es inexistente, o la tienes que tocar en alemán y te da miedo hablar alemán. Una cosa que parecería no tener tanto que ver con el aspecto creativo de una obra, pero que en la práctica resulta ser muy importante, es que la comunicación a partir de uno mismo es una clave, y en ese sentido más vale tener la capacidad o desarrollarla como para comunicarse en la lengua de los otros, porque los otros no van a aprender la tuya, ¿sí? Entonces, bueno, el mínimo absoluto, yo supongo que en una escuela de diseño les deben decir esto con frecuencia, el mínimo absoluto es hablar inglés. De preferencia hablar otras 2 o 3 lenguas siempre sirve. Yo puedo transmitirles la experiencia de que el hecho de hablar 4 lenguas bien parece que ha sido muy útil y me ha ayudado en muchísimas ocasiones en el mundo. No quiere decir que sea por hablar esas lenguas que he tenido algún éxito con mi trabajo, pero no ha estorbado, ha sido muy adecuado, pues, un aspecto más. Sí, si partimos de hablar 4 idiomas, quiere decir que la gimnasia mental está fuerte, ¿no? Entonces, igual sirve para, de los idiomas brinquemos al cilindro. ¿De cuántas maneras, si cada una de estas piezas partió de un cilindro, cuántos ejercicios hiciste? Y hay muchas que a lo mejor se quedan por ahí porque no funcionó la idea que se estaba trabajando en ese momento, pero piensen cuántas deformaciones, cuántos cambios, cuántas opciones infinitas tienes a partir de un cilindro. Y eso sucede, también habló Gustavo de tocar puertas en el sentido de, bueno, ¿a quién le gusta tu obra, no? Porque aunque la estés pensando mucho para ti y disfrutes haciendo los cilindros, bueno, le tiene que gustar a alguien, sobre todo si quieres recibir una recompensa para comprar las chuletas del día siguiente, ¿no? Entonces, eso en cualquier tipo de diseño es importante, el trabajo que estás haciendo, para quién es y qué puertas vas a tocar y en qué condiciones y qué ofreces para que te den una recompensa. Pero en términos de creatividad también, tocar puertas quiere decir tomar el cilindro y tocar 2 puertas, y a lo mejor cada puerta te abre otras 2 y ya son 4, y así se va haciendo una multiplicación, y por eso es importante la experimentación, porque en tu cerebro vas también abriendo puertas para generar ideas, y si no tocas a esas puertas, pues no va a pasar nada. Entonces son esos proyectos que se quedan chiquitos y que cuando llegas, pues ves los proyectos grandes y ves los proyectos chiquitos, ¿no? Ahora,
¿para qué sirven las piezas de cerámica, ¿no? Porque también a lo mejor ese era un punto de discusión, si son meramente un objeto de contemplación, de placer visual, o le puedo hacer un ikebana, ¿no? A lo mejor Margarita está pensando en que le puede poner ahí unas orquídeas, no sé, se les puede antojar, ¿no? Entonces yo no sé si alguna vez dentro de nuestras pláticas ahí lodosas en la EDA llegamos a eso o ni siquiera pensábamos en eso. Yo creo que en ese tiempo no se nos planteaba porque probablemente ambos estábamos todavía en lo utilitario como una característica bastante natural, lo cual a la vuelta de los años, con mis piezas, desde luego que es algo que se ha quedado de lado. Se podría pensar que se ha dado un desarrollo de un lenguaje de carácter escultórico, aunque yo no me llamo escultor, sino ceramista, pero en ocasiones soy un ceramista que hace esculturas y más bien lo que yo hago, para decirlo de una manera muy sencilla, es yo hago lo que se me da la gana. Ahora, lo que yo hago no sirve para nada en muchísimos casos y cuando parece que sirve para algo, tampoco es esa su finalidad inmediata. La finalidad que tiene es que yo me divierta al hacerlo. Creo que eso no lo puedo negar y que esto corresponda probablemente a un momento de un desarrollo formal, estético, etcétera, etcétera, pero que es algo que no me quita el tiempo ni clasificar, ni definir más de la cuenta, ni ser excesivamente consecuente, ni preocuparme porque las piezas parezcan que son hechas por mí mismo. No, yo lo hago y como han podido ver a lo largo de estas imágenes, hay caminos muy variados y muy distintos. No me preocupa que de pronto haya entre los críticos o el público los que digan, pero ¿por qué ya no haces de esas cosas tan delicadas con las líneas tan bonitas? Eso desde luego que me sucede todo el tiempo, pero es que ahora yo estoy haciendo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que me interesa hacer. Ese ser finalmente consecuente con la voluntad personal, eso es lo que importa. Al final de cuentas probablemente habrá una posibilidad de integrar y de comprender que todo constituye una unidad, debe ser así, hasta donde esto se pueda realmente dar, porque también puede suceder que tenga uno una personalidad esquizoide dividida en 15. Esquizoide es una manera un poquito fea de llamarlo, ¿verdad? Pero hay caminos creativos que no tienen por qué ser una continuidad con el anterior, puede ser una ruptura, ¿sí? Y eso no importa, hay que hacer lo que uno siente necesario y posible con el material. Yo quisiera añadir algo más respecto a ir hacia afuera, ese abrirse, ir hacia al mundo, que es algo que he hecho con algún esfuerzo y después con algún placer también, porque finalmente viajar y conocer el mundo pues enriquece. Pero otra parte de esto, y es algo que sucede en los últimos años más, es como ya hemos acumulado mucha experiencia, como ya sabemos algunas cosas, también este sentido de responsabilidad y la posibilidad de transmitir algunas cosas que sean útiles para ustedes, para los jóvenes, y sobre todo, en mi caso, para transmitirlo en México, para transmitirlo desde luego en Latinoamérica. Yo he ido a Argentina y a Brasil y Chile y Colombia, en fin, con este interés, pero no hace falta ir hasta Chile, Colombia y menos a Japón y Corea y a Francia. No, me parece que tiene un sentido hacerlo aquí en Jalapa, aquí en esta escuela que me invita por primera vez a hacerlo, lo cual me parece
Me parece una buena cosa porque creo que tengo algo que comentarles y transmitirles, lo hago con mucho gusto. Que quizás lo que yo venga a decir deje nada más como interrogantes, como cuestionamiento abierto para muchos, y qué bueno, si lo único que dejo son problemas a resolver para muchos de ustedes, pues me da mucho gusto porque la carrera y el desarrollo, la maduración individual exige enfrentar estas situaciones no tan cómodas, ¿sí? En ese sentido, yo espero y confío poderles aportar algo y pues que sepan que estoy aquí a la vuelta, que vivo a 5 kilómetros. Bueno, aquí lo importante sería, yo de repente se los digo aquí y a muchos de los alumnos, es pues cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos parte de una historia, ¿no? Y ustedes son la historia del diseño en Jalapa junto con la historia de Gustavo. Y cuando se habla de eternidad, pues pensemos que ustedes son parte de una eternidad, nada más que en términos de eslabones, ¿no? Y si no cumplen su función de hacer lo que les toca como eslabón de una eternidad para ir construyendo una historia, pues como se dice coloquialmente, estamos chafeando, ¿no? Si vamos a ser diseñadores gráficos, industriales, de modas, diseñadores arquitectónicos, diseñadores paisajistas, pues tienen un compromiso de hacer una historia y que te dé placer y que le dé placer al que está viendo lo que tú haces. Hace poco, leyendo un libro de pedagogía, en el principio la señora que lo escribe decía que cuando tú escribes un libro, pues es como un mensaje en una botella, porque en realidad tú escribes el libro y lo tiras al mar y pues a ver quién lo pesca, porque en realidad es como una pieza, ¿no? Pues la mandas y pues a ver, tiene una intención tuya y a lo mejor lo que pensó Gustavo, y a lo mejor se desveló 3 noches porque le salen los cilindros y los cilindros se le deforman durante la noche y al día siguiente amanece con ganas de hacer 20 piezas. Cuando yo la vea y la tenga en mis manos, pues la voy a ver con otros ojos por mi propia subjetividad, ¿no? Entonces es una conexión de subjetividades, pero al final si no se hace nada no pasa nada, ¿no? Y mucho de lo que está sucediendo y le ha sucedido a Gustavo después de 40 años es que se ha arriesgado y se ha concentrado y se ha disciplinado y se ha puesto a trabajar, y lo que le surge en la noche, no sé si como a todos los diseñadores y los que hacemos cosas en la noche, es cuando te están ahí de repente saliendo las cosas y al día siguiente tienes que ponerte a hacerlas, ¿no? Yo quisiera mencionar, por ejemplo, esa lámpara me importaba mucho que estuviera aquí porque es un ejercicio que se hizo en una de mis clases, que la hizo Benjamín Otero. Benjamín Otero es así un poquito como las últimas piezas de Gustavo, absolutamente curvo, y mi reto era hacer lo que hiciera algo recto y que tuviera tecnología y que las vendiera. Eso todavía me falta, que las venda y que toque las puertas, porque su pasión está en otra cosa, pero bueno, ahí está la lámpara, me la regaló hace 15 días, se quedó aquí guardada porque tenía que estar aquí, porque es un ejemplo de las cosas que si te arriesgas, pues ahí está el resultado. Si no te arriesgas, pues no pasa nada. Si no te arriesgas, no dejas una huellita en la historia, y creo que, bueno, Jalapa, Veracruz, México, el mundo, ahora ustedes que son del mundo global, pues tienen mucho que hacer. Ahora, ¿cuál es mi preocupación y algo que siento que está pasando en este país? Aparte de la política y de la ignorancia y de la mediocridad de los gobernantes, es un profundo temor al ridículo y la vergüenza de hacer el ridículo. Entonces, por eso no nos arriesgamos. ¿En qué momento tú lograste trascender eso? Y ya no te importa hacer el ridículo ni que te dé vergüenza haber hecho el ridículo. Entonces, ¿cuántos de ustedes cada vez que llegan a una entrega, o desde la noche anterior o desde que entraron a la carrera,
están pensando cómo evadir la posibilidad de un ridículo y de pasar una vergüenza. Y la vergüenza está asociada al experimentar, a arriesgarse, a fallar. Y creo que en este país, pues mucho de lo que sucede también en la falta de producción de cosas de todo tipo es poder superar esta etapa, ¿no? Y si nos metemos a la política, bueno, pues ni hablar, ¿no? Aparte de lidiar con esa parte depresiva de lo que sucede en este país y cómo salir a flote y tratar, y bueno, esa es una responsabilidad, ya les digo a ustedes, es a los que les va a tocar transformar eso, ¿no? Porque pues lo que está sucediendo tendrá que cambiar en un periodo, ¿no? Pues sí, hablar de la realidad social y política en la cual estamos inmersos es algo que tampoco podemos dejar de lado, es un compromiso, y es un compromiso terrible porque vemos con enorme preocupación y tristeza que las perspectivas son más bien muy oscuras, muy nubladas, y que en cierta forma tenemos la posibilidad o la necesidad de ocuparnos de esta atención a lo que realmente personalmente podemos hacer para tratar de hacerlo lo mejor posible, y desde luego a la vez mantener los ojos bien abiertos para tratar de incidir en esa realidad general en la cual en muchas ocasiones lo que se siente es una enorme impotencia ante la corrupción insoportable y la descomposición criminal en la cual está el país, pero que no nos queda más remedio que asumirnos también como ciudadanos y comprometidos con una parte de eso. No es el país y no es la corrupción mexicana y la descomposición allá, es nosotros estamos en esto y hay que cuidarnos de que nuestra parte, pequeña que sea en el sentido de lo positivo. Es algo que tiene que ver con el sentido de la calidad con el cual tenemos que hacer lo que hacemos personalmente, hacerlo así para lo social, para nuestras relaciones con la gente con la que convivimos. Sí, yo creo que aquí sería importante que ustedes se ubiquen y no piensen que el diseño en cualquiera de sus campos está desconectado de la realidad social y política de este país. Al final, incluso si hiciéramos una línea del tiempo y ponemos la cerámica de Gustavo Pérez y la asociamos a los eventos socioeconómicos y políticos, verán qué interesante es hacer esa observación, y ustedes mismos se deberían de preguntar, bueno, en este entorno lo que estoy haciendo, ¿cómo encaja? ¿Y qué voy a hacer yo y cuál va a ser mi actitud en este país si es que quiero que haya un cambio? O mantenerse al margen, y mantenerse al margen pues es también contribuir a que no suceda nada. Entonces al final siempre habrá que tomar una decisión y darse cuenta que si eres ceramista, si eres diseñador, si eres cualquier profesión, tiene que contribuir de alguna manera al desarrollo de la sociedad y del país en el que vives. De repente, ¿qué sucede cuando algunos de los alumnos de nosotros que salen y que incluso nosotros los llevamos haciendo proyectos con universidades de otros países y se quedan en los otros países, cuando te dicen fuga de cerebros? Pues mi pensamiento ahora, y se los contesto tal cual, mira, si yo siembro flores, plantas para que germinen en este país y la tierra es tóxica, pues quiero que mis flores se siembren en algún lugar donde puedan florecer, porque no quiero que mientras haya cierto nivel de toxicidad en esta tierra, pues mis flores no germinen.
pero nos toca encontrar la manera de desintoxicar y de quitarle la toxicidad a nuestra tierra para que cada uno de ustedes pueda florecer y desarrollar su profesión y su producción en cualquier tipo de diseño que decidan desarrollar. Sí, yo creo que una cosa importante es que no se puede para nada cerrar esta conversación nuestra en un ánimo negro y de pesimismo. Una cosa que sabemos muy bien es que hace 40 años que estábamos empezando a hacer lo que hicimos, lo que hemos hecho después, pues no había nada fácil ni garantizado ni para ti ni para mí. Más bien pensar que qué bien te ha ido como diseñador o qué bien me ha ido como ceramista, pero es que obviamente los tiempos eran fáciles. No eran fáciles tampoco, no era para nada abierto. En esos años, desde luego que la idea de muchos era: qué locura dedicarse a la alfarería, qué locura dedicarse a hacer cerámica, porque de eso no se puede vivir. Y entonces, lo que yo puedo decirles, y me parece muy importante y quizás útil, es: hace falta ser muy necio, hace falta ser muy persistente, hace falta creer de una manera muy profunda y muy loca, hasta donde uno pueda. ¿Por qué? Porque si se va uno a tener a lo que al público le parezca, o a la gente en general, a la sociedad le parezca que son las perspectivas reales, si uno se va a tener a eso, no se va a mover y se va a quedar muy tranquilo, y más bien va a buscarse un caminito seguro y muy tristecito, muy pobre, para realizar un sueño personal rico. Hace falta soñar a fondo, y luego hace falta apostar todo. A mí me encanta ese ejemplo, esa frase de quemar las naves en relación con Hernán Cortés, cuando decidió que quería conquistar Tenochtitlán. Venía con sus 300 soldadotes, y adentro y en el imperio azteca había cientos de miles o millones, y estos 300 conquistaron Tenochtitlán. Pequeño detalle: a Cortés se le ocurrió que si los soldados querían irse de vuelta a su casa, no se podía, porque ya no había naves, él las había quemado. ¿Qué era lo único que había? Conquistar eso. Qué interesante, qué fuerte. No había la vuelta a la seguridad de esta tierra de la que venían, sino no había más que para adelante. Creo yo que eso es algo muy útil como un principio, el saber que tiene uno que moverse hacia algo que puede ser, que es desconocido, porque si ya lo conoce uno no es nuevo. Para conocer algo nuevo tiene que haber riesgo, y tiene que haber esta incertidumbre grande de la ignorancia, y el riesgo, naturalmente, el riesgo de que no funcione, ¿no? de que esté uno equivocado. Pero tiene uno que creer en lo que uno se plantea. Creo yo, aquí con las últimas fotos. Han visto ustedes muchísimas imágenes. En otras ocasiones, cuando hago presentaciones, voy hablando un poco de las diferentes épocas y periodos y temas en los que estoy. Como ahora han sido así como un telón de fondo, yo espero que hayan tenido alguna posibilidad de captar de qué se trata, pues, cuál ha sido el desarrollo, porque
No hay un orden cronológico exacto en las imágenes que vieron, no es estrictamente cronológico, sino que es más o menos como temas, pero que son temas que van y vienen. Nunca acaba uno de desarrollar un tema, nunca. Puede uno pensar en algún momento, ya me harté, o ya me cansé, o ya me dio miedo seguir investigando por este lado, pero luego a la vuelta de los meses o de los años puede volver la idea, puede haber una nueva opción que se plantea. La última de las imágenes es este Rembrandt que está en la pared de mi taller y que es un autorretrato de Rembrandt que a mí me ha acompañado. ¿Podemos volver a la imagen esa? Y que me ha acompañado pues 40 años, está en la pared de mi taller y es como la mirada del crítico, uno que está ahí y que siempre está pidiendo más, siempre está esperando que el trabajo lo convenza quizás algún día y yo creo que, y para mí es una manera interesante de terminar una presentación porque es esa exigencia permanente que me plantea Rembrandt mirándome todos los días y que me hace continuar y seguir adelante. Pues yo les agradezco mucho su atención, creo que fue interesante nuestra conversación. Luis, ¿qué más decimos? Pues a mí se me antoja decir para cerrar que de todos los materiales, a lo mejor la cerámica es el material más próximo a nuestro cuerpo y a nuestra alma, porque incluso algunos entierros en la antigüedad se hacían en piezas de alfarería. Nuestro fundador, Horacio Durán, que no sé por qué acabó haciendo una escuela de diseño industrial si empezó en Chapingo de ingeniero agrónomo, al final, ¿sí conoces a Alberto Díaz de Cosío? 4 días antes de morirse le llamó a Alberto Díaz de Cosío y le dijo: Alberto, te voy a dejar una tarea. ¿Qué? Mira, asómate al baño y ahí hay unas vasijas. Entonces, cuando me muera y que me incineren, que te den una parte de las cenizas. De hecho, las repartió entre 3 ceramistas y un cuarto está ahí en diseño industrial. Pero nuestra maestra no se ha animado, yo creo que le da horror pensar qué va a hacer con las cenizas a Emma. Pero Alberto Díaz de Cosío sí cumplió la tarea y hizo unas piezas, hizo un platón grande. No le puede poner mucha ceniza porque alteras la composición de las pastas, pero bueno, hizo un platón, no sé, de 50 centímetros de diámetro, que además dice, lo tiene así como tú tienes a Rembrandt, dice Alberto que tiene ahí a Horacio, y que todas las mañanas lo saluda y le hace y que suena muy bonito. Y en el auditorio de nosotros, que se llama Horacio Durán, están 2 vasijas que están hechas con las cenizas de Horacio. Entonces yo cerraría con eso, ¿no? Puedes hasta decidir convertirte, yo que soy amante de los objetos, que me hagan objeto y seguir rondando en el reino de los objetos, hecho de cerámica o combinado en alguna aleación metálica, no sé, es interesante. Pero al final, pues, ¿cuál sería mi petición? Que se arriesguen y que tengan en mente que son parte de la historia de esta ciudad, de este estado, de este país y de este planeta. Entonces, no se queden echados, por favor. Pues, gracias.